Pero el volumen estaba todo subido. Habría un invitado para que te pusiera un video en el lío. Bueno, ahora nos tendría que aparecer la invitación de Vero, ¿no? Cambiamos esto. Acá lo veo tu solicitud para estar en el video. Bien. Dale. Voy a cambiar los tuppers para sacarte fotos. No, pero no lo toques esto. Hola, Caro, ¿ahí se escucha? Ahí te escucho. Ahí estás. Entonces, ¿qué era tu teléfono? Ponele, no sé, ni idea. Me quedé con la duda. Es mi primera vez, así que la verdad que no sabía que podía llegar a existir ese problema. Está bien, está bien. ¿Querés que Ustedes a mí me esperemos? escucharon siempre. Yo te escuchaba perfecto y por lo que ponían quienes escuchaban, nos escuchaban a las dos. Se ve que era solo una cuestión de tu audio. Sí, no sé, estaba todo el volumen al máximo de todo, pero no salía un sonido. Y con los auriculares tampoco. Bueno, esperemos un ratito que se van a ir sumando todas las que estaban en el otro. Sí. A ver. Ahí está. Vamos a sacarle la funda. No lo toco. Porque le vamos a poner el cargador. Para apoyarlo. Ya tiene poca batería. Mala opción. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Sí, porque el celular de mi compañera estaba con poca batería, así que hubo que poner a cargarlo. El que teníamos cargado era el mío. No es fácil lo de la virtualidad. No. Tiene todos sus asuntos. Total. Bueno, ¿vamos arrancando? ¿Les parece? Dale. Bueno, la introducción ya la hice. Si ustedes la escucharon, creo que podríamos empezar directamente a conversar sobre el tema, sobre la deuda y bueno, y la mirada feminista sobre ese tema. Bueno. Bueno, lo que yo puedo, digamos, dar cuenta es una investigación, digamos, que hemos hecho con Lucy Caballero, que es mi compañera, que hemos editado un libro que se llama Una lectura feminista de la deuda, pero de manera más amplia es una práctica que las dos venimos desarrollando en el colectivo Ni Una Menos. Y en este libro, digamos, lo que hemos combinado son investigaciones, digamos, personales que veníamos desarrollando desde hace algún tiempo, en particular yo en el marco de la Universidad Nacional de San Martín, y que, digamos, en los últimos años lo que hicimos fue también volcar todas esas inquietudes que nosotros tenemos sobre la cuestión de la deuda en acciones militantes, ¿no? Y en intervenciones políticas. Y bueno, un poco la que marcamos nosotras como inicio fue cuando hicimos junto a otro conjunto de colectivas que se llamó Las Insumisas de las Finanzas, nos pusimos ese nombre, hicimos una intervención frente al Banco Central, desplegando una bandera que decía vivas, libres y desendeudadas nos queremos, y esa fue un poco la consigna, digamos, que sintetiza buena parte del recorrido, de las discusiones, y que creo que lo que tiene de interesante es cómo esa consigna fue siendo reapropiada por los sindicatos, por les estudiantes, y creo que se puede hacer un recorrido también a esta última paro feminista, el de marzo de este año, cuando la consigna con la que trabajamos fue la deuda es con nosotras y con nosotres. Entonces yo creo que hay algo interesante en estos últimos años de cómo el movimiento feminista, digamos, se pone a discutir la cuestión de la deuda, lo hace de una manera particular, lo hace tanto en términos, digamos, de intervención política como conceptual, y creo que es una novedad que la cuestión de la deuda esté ligada de la manera en que está a la calle, al movimiento de calle, ¿no? Entonces, si bien Argentina tiene una tradición, ¿no?, de consignas vinculadas al no al pago de la deuda externa, creo que desde el feminismo lo que se ha logrado es un análisis que conecta, ¿no?,
un discurso y un análisis sobre la deuda externa, es decir, en términos macroeconómicos, con cómo esa deuda externa se traduce en endeudamiento cotidiano en los hogares, ¿no? Creo que el gesto del feminismo tiene que ver con conectar los dos circuitos, ¿no? El circuito de la deuda externa, el circuito, digamos, de la lectura macroeconómica, con la manera en que eso se traduce, se aterriza, es el verbo que usamos nosotras, en cuerpos y territorios concretos, ¿no? Y eso también tiene, digamos, como apuesta, sacarle el monopolio, digamos, del lenguaje y del análisis de las finanzas y de lo financiero a ciertos discursos expertos, a ciertos discursos que parecen solo para especialistas, ¿no? Y tratar justamente de apropiarnos de ese tema, poner nuestro lenguaje y pensar efectivamente cómo las finanzas no son algo abstracto, aun si todo el tiempo pretenden ser, ¿no?, una suerte de números o de índices un poco estrambóticos que no sabemos cómo interpretar, tratar de mostrar cómo esa abstracción está hecho de cuerpos y territorios concretos, ¿no? Entonces, nosotras a ese movimiento le llamamos ir de las finanzas a los cuerpos, ¿no? Para decir, bueno, no hay valorización financiera que sea abstracta, no hay valorización financiera cuando vemos aumento del dólar, baja de las bolsas, etcétera, etcétera, cómo ponerle cuerpo a esas formas de enunciación, ¿no?, que parecen totalmente esotéricas desde un punto de vista, porque nunca sabemos a qué responden, qué quieren decir, y creo que eso lo vemos tanto en ese lenguaje intrincado de los análisis sobre las bolsas, como esas letras chiquitas que a veces nos llegan, ¿no?, cuando tenemos que pagar, por ejemplo, la tarjeta de crédito, cuando se explica cuál es la tasa de interés, cuáles son las formas de refinanciamiento, que simplemente lo pagamos, ¿no?, sin poder interpretar qué es esa letra chica, y ahí lo que vemos es justamente cómo opera todo este lenguaje de las finanzas como un lenguaje supuestamente exclusivo de especialistas. Y lo que queremos hacer es el gesto contrario, ¿no? Exacto, tal cual. Es re interesante ver cómo es posible un tema con el alto grado de abstracción que tiene, la deuda externa, la deuda en términos generales, poder bajar la tierra, y creo que la mirada feminista y en particular del feminismo popular apunta a eso, a vincularlo a nuestras vidas cotidianas más especiales y más vinculadas a esto, digamos, al trabajo que hacemos de manera cotidiana para reproducirnos socialmente, y cómo eso no está escindido, no está separado de toda esta estructura de la deuda de la cual estamos hablando. Una de las consignas que vos mencionabas del movimiento feminista en estos últimos años, de Ni Una Menos, y de las huelgas que venimos realizando, tienen que ver con justamente esto de que produzcan signos otras, buscando visibilizar la importancia que tiene el trabajo reproductivo en la economía. La pregunta que te quería hacer, o por donde quería invitarte a seguir reflexionando, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con cómo Sí, ese trabajo reproductivo tiene un rol fundamental en nuestra economía, y esa consigna de produzcan sin nosotras tiene esa fuerza importantísima de visibilizar el rol que tenemos como mujeres y disidencias. totalmente. Creo que eso es un gran aporte, digamos, de la economía feminista, ¿no? Poner la lupa, poner el eje en mostrar ese espacio de la economía que se llama la reproducción social, la reproducción de la vida, que es, digamos, el ámbito permanentemente menospreciado, subvalorado, y que es donde radica lo que se llama el trabajo doméstico obligatorio, gratuito, y que además concentra todos los mandatos de género, ¿no? Se supone que son las mujeres las que los hacen de manera gratuita, de manera obligatoria, vinculado a un modelo de familia nuclear heteropatriarcal. Es decir, toda esa posibilidad de que la llamada producción exista depende de que este ámbito de la reproducción, ¿no?, que hace desde las tareas del cuidado hasta las tareas de limpieza, hasta las tareas, digamos, que permiten, por ejemplo, la agricultura, que permiten, por ejemplo, también la cuestión de la salud y la educación, es decir,
la reproducción social no es solo lo que sucede dentro del hogar, sino todas las estructuras, ¿no?, sociales que son reproductivas, es decir, que permitan que la vida se reproduzca. Entonces, todas esas tareas y actividades son en general las que son peor pagas o son gratuitas directamente, en general están feminizadas o son también protagonizadas por trabajadores y trabajadoras migrantes. Y eso hace que sean además las tareas que siempre están como en la escala salarial más baja, en la de reconocimiento político también más bajo. Y eso es, digamos, una característica, como lo viene hace muchos años pensando y analizando la economía feminista, y en particular la economía feminista que hace una lectura del marxismo, es que hay una relación específica entre la reproducción y la producción que hace que la reproducción, para permanecer oculta, es decir, para permanecer invisibilizada, tiene que justamente tener una relación de subordinación política con la llamada producción, ¿no? Entonces hay una especie de división, que se llama división sexual del trabajo, que es de un lado queda lo que es socialmente reconocido como trabajo y del otro lo que socialmente no se reconoce como trabajo. Y esa división hace que, por lo tanto, uno es pago y el otro es no pago, o uno es pago mucho mejor que el otro, a quienes desarrollan ciertas tareas se les reconoce como trabajadores y trabajadoras, a otros no. Es decir, hay toda una estructuración de esas jerarquías, que son sexuales, que son políticas, que son de raza, que son de clase, que además organizan la distinción entre lo privado y lo público. Es decir, quien trabaja se supone que está en el ámbito público y quien está en el ámbito privado, que en general se llama así al ámbito de la casa, al ámbito de lo doméstico, es quien no trabaja, ¿no? Y ahí los mandatos, obviamente, de género, como decía, juegan un papel fundamental porque son las maneras de romantizar ese trabajo no pago, ¿no? Por eso esa famosa frase de Silvia Federici, que se hizo graffiti en estos últimos años, ¿no?, que vos mencionabas también en las preguntas, de no es amor, es trabajo no pago. Exacto. Y por eso creo que en los últimos años esta discusión, especialmente con las huelgas, ha sido muy importante, ¿no?, de reclamar visibilidad, reconocimiento en términos salariales y de derechos para el trabajo reproductivo, sea el que se hace dentro de la casa como el que se hace en el barrio, en el territorio, en la comunidad. Creo que eso es una discusión que en los últimos años se ha avanzado muchísimo, ¿no? Como que el movimiento feminista ha hecho pedagogía feminista sobre a qué le llamamos trabajo, qué merece ese nombre, qué tipo de reconocimiento salarial es necesario exigir, y sobre todo cómo se desarma esa jerarquía política, ¿no?, que implica esta división sexual del trabajo de la que hablábamos antes. Entonces, creo que ahí además hay una posibilidad de leer, por ejemplo, por qué la economía popular comparte muchas de esas características que en general se atribuyen al trabajo reproductivo, ¿no? Es decir, trabajo que no se reconoce como trabajo, trabajo que como no tiene la característica de ser asalariado, de tener un salario fijo y estable, entonces no se considera que produzca valor, trabajos que como no tienen por ahí un patrón visible, un jefe visible, ¿no?, porque son de la lógica por ahí como la economía popular, de lo autogestivo, del emprendimiento social, entonces no se reconoce que eso sea trabajo. Entonces ahí creo que hay unos cruces bien interesantes que se han ido tejiendo en estos últimos años entre economía popular y economía feminista también. Y es, yo creo, también lo que hoy en el momento de la pandemia de alguna manera toma un primer plano, porque cuando se dice que las labores esenciales o los trabajadores y las trabajadoras de la primera línea son los que realmente están sosteniendo la crisis, lo que vemos es justamente esta dinámica de la reproducción social en primer lugar, ¿no? En la primera línea, como se dice. Sí, sí, sí. Yo creo que es muy interesante lo que planteas en torno al rol que podemos tener, o que le estamos dando desde el movimiento feminista a la politización de estas tareas, a poder entender que sacarlas del ámbito de lo privado es lo que nos va
a permitir reconocerlas y visibilizarlas y aportar de esa manera a tener una, digamos, de alguna forma, una sociedad un poquito más justa, ¿no? Porque realmente todo ese trabajo gratuito que venimos realizando hace muchísimo tiempo y que continuamos realizando, lo que hace es atentar muchas veces contra nuestra posibilidad de acceder de manera más igualitaria a derechos que tenemos consagrados, pero que sin embargo todavía cuesta muchísimo poder materializarlos en lo concreto, y que toda esta estructura social, económica y política en la cual estamos insertas, en donde nos descuidamos, nos hunde en situaciones de mayor desigualdad y de mayor sometimiento y con más condiciones de subordinación por nuestra condición de mujeres o disidencias o de parte de la diversidad. Me interesaba mucho relacionar esto que estamos charlando con el día de hoy, que es 28 de mayo, y que es el Día de Acción Mundial por la Salud de las Mujeres. Una deuda histórica que tiene nuestra sociedad con nosotras respecto de nuestros derechos sexuales y reproductivos, o de nuestra salud sexual, entendiéndola de una manera integral. Y pensaba que es muy interesante esto de esa división que nos tiene tan acostumbrada nuestra sociedad entre lo público y lo privado, y cómo se relaciona esto con la deuda, y sacarla del ámbito digamos, de lo privado, y ponerla en el ámbito de lo público, ponerla en el ámbito de la politización, a partir de la politización poder discutir cómo se gestiona la crisis, ¿no? Y si esa deuda nos la cargamos individualmente, nos las cargamos familiarmente, en la familia generalmente es la mujer la que se la carga en la espalda, y todas las implicancias que eso tiene, cómo es vivido muchas veces de manera individual, ¿no? Podemos pensar en un montón de situaciones cotidianas, de compañeras, de vecinas, que quedan totalmente endeudadas para pagar, por ejemplo, servicios de atención básicas, como es la luz, como es o que quedan endeudadas a partir de entrar en un círculo de la vida cotidiana en donde el hijo o los hijos adolescentes están en situaciones de consumo, o están en situaciones de privación legal de la libertad, y cómo todo eso se va combinando de una manera, dejando a la mujer en una situación muy compleja muchas veces. Sí. Sí, me parece que hay muchos puntos ahí muy importantes de lo que decís. Por un lado, esa distinción entre deuda privada y deuda pública, ¿no? Que es lo primero que charlamos, esa idea de la deuda que toman los estados, como, digamos, desde un punto de vista que se analiza de la macroeconomía, y la deuda de los hogares o la deuda doméstica que se piensa como deuda privada, ratificando un poco esta distinción que decíamos antes, ¿no? Es decir, lo privado es eso despojado de público, cuando lo que vemos es justamente cómo el feminismo, me parece, al hacer un análisis que pone en conexión esos dos ámbitos, pero que además no solo conecta lo privado con lo público, sino que explica la relación de subordinación política, ¿no? Entre uno y otro ámbito, permite justamente hacer un análisis digamos que rompe esa jerarquía entre lo público y lo privado. Eso por un lado. Y eso nos permite, obviamente, conectar cómo la deuda pública se traduce en deuda privada. Y el segundo punto es el que vos marcabas, cómo esa deuda privada no es asumida en términos individuales, de culpa individual, que es como todo el dispositivo de endeudamiento está encarado y pensado, ¿no? Es decir, bueno, uno no logra ganar lo suficiente, entonces no le queda otra que individualmente asumir, ¿no?, la culpa de no ganar lo suficiente y por lo tanto endeudarse. Y por lo tanto los riesgos son individuales, y por lo tanto la manera de afrontar esa deuda, de cargar la deuda futuro, es también individual. Ahí yo creo que hay una cuestión fundamental, que la deuda dice endeudar a individuos, pero nunca se endeuda a un individuo. Siempre se está endeudando una casa, una familia, un hogar, un territorio, unos lazos sociales, ¿no? Porque acudimos además en general a familia, a vecines, para pagar la deuda, para lograr sostener más trabajos que los que hacemos porque estamos exigidos por la deuda. O sea que la ficción de que la deuda es individual me parece que es una primera cuestión a discutir. Nunca nos endeudamos nosotros solos, ¿no? Eso implica que empezamos a extraer, digamos, de nuestros lazos
sociales y de nuestros vínculos recursos para pagar la deuda. Entonces la deuda dice que endeuda a una persona individual, pero siempre está endeudando un territorio que es más amplio que el individuo, aun si la ficción de la responsabilidad sigue siendo individual. Y en ese punto lo que vemos es que además en los últimos años hay una especie de foco en endeudar a las llamadas jefas de hogar, ¿no? Sobre todo a las mujeres lesbianas, travestis y trans. Hay toda una construcción moral de por qué van a pagar, son cumplidoras, van a hacer lo que tengan que hacer, van a dejar de dormir, van a inventarse trabajos de la nada con tal de pagar, ¿no? Esa idea de la mujer responsable de familia, de la mujer que no va a dejar de pagar por nada del mundo a costa de su salud. Bueno, lo hemos trabajado con un montón de compañeras en talleres que decían el principal efecto de la deuda es que no puedo dormir a la noche, ¿no? Es que me la paso pensando qué voy a hacer para poder pagar la deuda, de que estoy de mal humor todo el día, de que estoy agotada, de que me endeudo con mi familia y mis vecinos, y cuando me vienen a reclamar lo que les debo, porque ellos también están en una situación crítica, ya no sé qué hacer, y termino rompiendo relaciones personales o de amistad o familiares por la cuestión de la deuda. Entonces, ahí otro de los gestos feministas que me parece que es importante cómo trabajarlo en las organizaciones es cómo desindividualizar la deuda, ¿no? Cómo construir dinámicas colectivas para pensar que esa no es una responsabilidad individual, que se pueden inventar formas más cooperativas, más colectivas de ir desendeudándonos, ¿no? Y esto hay distintas experiencias que hacen distintas compañeras, ¿no? Que las tratamos de ir relevando, de cómo desendeudar a la que está más surgida o a la que está endeudada con quien es capaz de hacer más violencia, reclamando el cobro, ¿no? Porque también lo que hemos visto en los últimos años es que hay deudas, cadenas de deudas que se van engranando entre sí, como si fuese un engranaje, ¿no? Es decir, tengo una deuda, para pagar esa deuda me endeudo, entonces es deuda que se paga con más deuda. Entonces es una especie de círculo, ¿no? Que se va aumentando, que cada vez son tasas de interés más fuertes, más altas, pero también son circuitos de deuda que tienen mayor capacidad de violencia para reclamar, ¿no? Es decir, no es lo mismo estar endeudada con el prestamista del barrio que con un crédito por el subsidio social, ¿no? Entonces, ahí creo que hay una cuestión que hemos visto en los últimos años para cómo expansión capilar del endeudamiento, es decir, que está llegando a todos lados y que además llega a territorios y a personas que se suponía que no accedían al sistema financiero, ¿no? Y cómo se han inventado formas de endeudamiento para justamente llegar a quienes no eran la tradicional población bancaria. Entonces, eso se ha ido acentuando en los últimos años, y lo que hemos visto de manera más fuerte es como la deuda empezó a utilizarse para esto que vos decías, alimentos, medicamentos y servicios básicos, ¿no? Ahí la hipótesis un poco que estamos trabajando es que la deuda coloniza la reproducción social. O sea que hoy vos no te podés reproducir si no es tomando deuda. Y esto se debe a que hoy los ingresos, sea que tengas sueldo, sea que tengas un subsidio, sea que vayas combinando salario, subsidio, trabajo intermitente, lo que sea, no hay ingreso que alcance por sí mismo para la reproducción social. Es decir, esa idea de que tener un ingreso garantizaba la reproducción social, hoy es cada vez más minoritaria. Más bien hoy lo que vemos es que incluso teniendo ingreso, incluso cobrando subsidio, incluso teniendo ciertos sectores de la población salario, igual te ves obligada a tomar deuda. Es decir, porque los propios servicios te vienen ya, como se saben que no se van a poder pagar de una toda la factura, ya viene pensado y ofrecida la financiación con deuda, porque lo que se compra en el supermercado se hace con tarjeta en cuotas. Es decir, el endeudamiento y la forma de la deuda
se vuelve obligatoria, ¿no? Y se vuelve complementaria a las formas de los ingresos. Entonces, no solo te endeudás por una situación excepcional, sino que la deuda se convierte en una especie de mandato cotidiano, ¿no? Y mandato para la reproducción social. Entonces, esto le cambia completamente el carácter a la deuda, ¿no? Porque justamente lo que hace es que pase a ser parte de la cotidianeidad de las mayorías, sean esas mayorías trabajadoras o no. Un segundo. Ivanchu, ¿podés hablar más despacio? Eso es conmigo. Sí, yo también con la mía. Entonces, eso creo que es lo que hemos visto, sobre todo en los últimos años, de empobrecimiento tan acelerado de la población, que obliga a que la deuda se convierta en esta gestión permanente de una cotidianeidad que los ingresos no alcanzan a sostener y a ser sustentables, ¿no? Entonces, ahí entramos en la trampa del endeudamiento como endeudamiento para la reproducción social. Tal cual. Sí, es muy interesante todo esto porque te permite ver de que lo vivamos de manera individual o como una especie de cuestión individual, es totalmente ilógico, porque hay todo un sistema que está operando para que toda la vida cotidiana esté atravesada por lo financiero, ¿no? Hay como una inteligencia de las finanzas que de alguna manera, si cuando levantás la lupa y mirás un poco a la sociedad y la analizás como lo estamos haciendo y con todos los aportes muy interesantes que estás trayendo, te permite ver eso, digamos, que hay una productividad en el ámbito de la vida cotidiana de los sectores populares que ni el Estado ni el mercado estaban viendo tan atentamente hasta hace un tiempo, y que hay toda una serie de acciones de parte del Estado que tienen que ver con la inclusión financiera, ¿no? Que se han venido desarrollando en los últimos años, que tiene que ver con la bancarización, que todos los subsidios del Estado sean a través de esto, ¿no? Del sistema bancario, que opera de una manera muy particular en todo esto que estamos charlando, y nos va engranando, nos va haciendo entrar en este endeudarse para subsistir, más que para proyectarnos. Por eso creo que es muy importante esto que estamos hablando en términos de que no es una deuda individual, sino que es una cuestión colectiva, y que justamente por ser así, por tener esta característica, son las estrategias colectivas que podemos generar las que nos van a permitir pensarnos desde otro lugar, ¿no? Me parece que es muy interesante poder hablar de eso, de qué alternativas, de qué herramientas podemos pensar en este camino para dejar de vivir atravesadas por una moralización que nos quiere imponer, y muchas veces desde este lugar de mujeres, ¿no? Porque si pensamos todos los planes, no sé, la financiación universal por hijos, todos los subsidios que nos proponen desde los organismos internacionales, como vos decías, apuntan a que el sujeto, la sujeta, responsable del pago de eso, seamos las mujeres, porque somos las que, como vos bien explicabas, nos cargamos al hombro a la familia y a la obligatoriedad de pagar, de no dejar nada al margen de eso para poder subsistir. Entonces creo que las alternativas y las herramientas también las podemos pensar desde ese potencial enorme de trabajo que tenemos. No sé, si querés conversamos un rato acerca de eso, de qué alternativas, herramientas podemos construir. Sí, yo creo que además esta dimensión, digamos, de la deuda la vemos traducida en un montón de espacios y de discusiones. Por ejemplo, pongo un ejemplo concreto del año pasado cuando se dio la discusión sobre la moratoria jubilatoria, ¿no? Es decir, Sí. el gobierno estaba por suspender la moratoria de jubilaciones para amas de casa, y hubo toda una movilización social muy fuerte para impedirlo, pero también una de las actividades que nosotras desde el colectivo Ni Una Menos con otras colectivas impulsamos y que después fue tomada también como agenda propia por varios sindicatos, nosotras la pusimos en una consigna que decía: los aportes que me faltan, claro, porque quienes no se podían jubilar, ¿no? O trabajadoras informales o amas de casa. Los aportes que me faltan los tiene el patriarcado. Era una manera de decir también que la moratoria que vos tomás es que accedes a los derechos jubilatorios por deuda. Es decir,
que vos, para acceder a la jubilación, pasás a estar endeudada. Tal cual. ¿Se escucha? Sí, te escucho. Entonces, la discusión de decir, justamente, yo no voy a pagar esos aportes que no me hizo ni el patronal, ni la patronal, si la patronal es informal, ni los que tenía que aportarme, digamos, esa estructura en la cual hay una división sexual del trabajo que hace que el trabajo doméstico sea, como decíamos al principio, obligatorio, gratuito y no reconocido, ¿no? Entonces, ahí creo que hay otra discusión de fondo que es cuándo se accede a derechos sociales a través de deuda, ¿no? Y esta cuestión de la moratoria es una discusión profunda, pero que es bien interesante y que hizo mucho sentido esa consigna de los aportes que me faltan los tiene el patriarcado, porque es responsabilizar, digamos, e invertir el gesto de quién le debe a quién. Es decir, si hay mujeres que trabajaron toda su vida como amas de casa, si hay lesbianas, travestis, trans, que han trabajado en empleos informales y que por lo tanto sus patrones nunca le han aportado, ¿por qué de repente para acceder a una jubilación hay que hacerse cargo de esos aportes que no tenemos de manera individual y privada con deuda? Y recién después jubilarnos, ¿no? Es un acceso al derecho, a un derecho que es el de la jubilación, pero ¿por qué ese acceso está mediado por el endeudamiento personal individual de las y les trabajadores, ¿no? Entonces, creo que ahí la deuda es una manera, digamos que en los últimos años también se pone en juego como una vía de acceso a los derechos, y creo que eso es una discusión que dar, que demos acceso a los derechos sin pasar por la deuda, ¿no? Y me parece que eso es bien importante porque, por ejemplo, también vemos cómo la deuda hoy, en esta situación de pandemia, está haciendo estragos. Conversábamos con compañeras que se están endeudando para comprar datos para el teléfono celular, para poder hacer la tarea con sus hijos a distancia en la escuela, ¿no? Entonces, vemos acceso a la escuela pública, tus hijos van a la escuela pública, pero para acceder a la escuela pública, hoy, en condición de pandemia, te tenés que endeudar con las corporaciones de los celulares para poder hacer la tarea, ¿no? Entonces, lo que vemos hoy, en este momento de crisis, es también unas formas de deuda totalmente desbocadas y aceleradas, por un lado, nuevas formas de deuda, y por otra, el gran problema actual, que es el tema de deuda por alquileres, ¿no? Es decir, como lo viene denunciando inquilinos agrupados, y nosotras como Ni Una Menos también estamos haciendo un trabajo con esa organización, porque hoy está habiendo desalojos violentos, a pesar del decreto presidencial que impide los desalojos se siguen produciendo, y además esos desalojos son especialmente violentos y además están precedidos por toda una serie de aprietes y amenazas, cuando quienes alquilan son mujeres con hijes, lesbianas, travestis y trans. Ni hablar de la situación en los hoteles, ¿no? De quienes viven en hoteles, y ni hablar de la situación en lo que se llama el mercado inmobiliario informal, especialmente los alquileres de habitaciones en las villas y en asentamientos, ¿no? Donde el aumento de la deuda por alquiler es una bomba de tiempo, porque quien no es desalojado hoy y se endeuda para poder pagar el alquiler, en 3 meses va a tener un acumulado de deuda que no sabemos cómo se va a resolver, y sobre todo que eso, insisto, es una bomba de tiempo cuando hoy la mayoría de los hogares ven reducidos sus ingresos por la crisis, ¿no? Entonces, ahí hay que pensar también, me parece, agenda de las organizaciones sociales y de las organizaciones políticas para ponerle límite a estas dinámicas de endeudamiento compulsivo y obligatorio que hoy, además, en plena crisis, están a la orden del día. Sí, tal cual, pero tal cual. Pensaba en esto
la desobediencia financiera y el vínculo que tiene con todo esto que estamos charlando del trabajo no remunerado, del trabajo que nos cargamos en el Estado nosotras, y del vínculo que tiene la deuda con la violencia, ¿no? Acá en la ciudad en la que yo vivo y en la que soy concejal, se charla mucho y está muy presente en el debate de las compañeras y del ámbito del feminismo, el vínculo que está teniendo esta pandemia con las situaciones de violencia, ¿no? Y cómo eso hace que la autonomía de las mujeres y de las disidencias en situación de violencia se complejicen aún más. Y cómo muchas veces la falta de autonomía financiera y económica de la mujer o de las personas que están en situación de violencia hace que sea una especie de situación sin salida, y en donde si no hay acceso a derechos sociales sin pasar, sin atravesar la deuda, no hay autonomía, y no hay posibilidad de pensar una política pública integral. Creo que un desafío enorme de la política pública es pensarla de manera integral con todas estas dimensiones. Creo que todas estas dimensiones de las que estamos hablando son cruciales. Muchas veces se separa lo social de lo político o lo social de lo económico, y es una gran trampa. Es una gran trampa que nos viene entendiendo el sistema patriarcal hace demasiado tiempo. Como movimiento feminista tenemos una tarea fundamental a la hora de visibilizarla, denunciarla, y a la vez de construir herramientas, de construir salidas, de construir posibilidades colectivas de repensarnos socialmente de otra forma, en donde justamente el trabajo de los cuidados, que es uno de los grandes temas de nuestra agenda feminista, puede seguir estando presente en el debate. Sí, me parece que eso es un punto clave, porque digamos, un efecto concreto que tiene esta lectura feminista de la deuda es conectar las violencias machistas con las violencias económicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los puntos de ese manifiesto primero que hicimos de Desendeudadas nos queremos, tomaba una frase exactamente en el punto como lo formulabas, que decía: la deuda es lo que no me deja decir no cuando quiero decir no, ¿no? Porque era una frase que se repetía en distintas reuniones y talleres de compañeras que estaban en hogares con situación de violencia y no podían salir, no podían fugarse de esa situación, porque justamente estaban atadas en términos económicos y muchas veces además endeudadas a futuro, o sea que no es algo que no puedes hacer ahora, sino que además se te plantea como imposible de acá a los próximos meses o años hasta que te dure la deuda, ¿no? Porque creo que ese es otro punto importante de la deuda, que es que nos obliga, digamos, a un tipo de subordinación a futuro, ¿no? Es decir, compra tu posibilidad de autodeterminación a futuro, ¿no? Y además, la otra cosa que analizamos bastante en el libro es cómo la deuda, en la medida que muchas veces sin tener un trabajo asegurado, lo que funciona es como un dispositivo de precarización también compulsivo, es decir, vos tenés la deuda y no tenés trabajo. Entonces eso hace que vos te veas obligada a agarrar cualquier trabajo porque sabés que la deuda la tenés que pagar. Entonces, cuando decimos, bueno, ¿cómo puede ser que hoy sea tan fácil tener crédito, endeudarse, ¿no? Efectivo sí, efectivo ya, etcétera? Bueno, lo que vemos es ese mecanismo bien perverso, ¿no? En que la deuda funciona aceptando, obligándote a aceptar cualquier condición de trabajo, porque lo que permanece estable es la obligación de la deuda. Después, digamos, al dispositivo financiero, ¿qué hagas vos para pagar la deuda? No le importa, lo que le importa es que pagues. Y ahí también hay una conexión que me parece que es bien importante, que la deuda también involucra y dinamiza las economías ilegales en los territorios, claro, obviamente, porque cuando vos lo que tenés que conseguir es efectivo para pagar la deuda, bueno, no importa de dónde conseguís, lo que tenés que hacer es pagar la deuda. Entonces la deuda se convierte como una especie de mando o de comando, digamos, sobre esto, los esfuerzos, las formas de ahorro, las dinámicas de autogestión y la precarización general del trabajo, ¿no? Porque lo que hace la deuda es como una especie de máquina de absorber
energía, dinero, esfuerzo, formas de autogestión, etcétera. Y en ese sentido, creo que esta capilaridad, esta expansión que ha logrado, explica en buena medida que funciona, como decíamos, como una forma de obediencia a futuro y como un mecanismo, que yo le digo, de extracción de valor directamente, ¿no? El concepto que usamos es de extractivismo financiero, ¿no? Porque en general la idea de extractivismo se suele usar para pensar en relación a los recursos naturales o a los bienes comunes, digamos, de los territorios, pero también creo que se puede pensar la dinámica financiera en términos extractivos, ¿no? Y en eso creo que el feminismo, bueno, ha tenido en estos últimos años la capacidad de llevar estas discusiones al terreno de las organizaciones sociales, las organizaciones populares, de los sindicatos, de la vida cotidiana, ¿no? Como decíamos, o sea, poner esto en la agenda de la vida cotidiana y pensar en esta clave de desobediencia financiera, como decíamos, ¿cómo hacemos para que la deuda deje de organizar nuestra vida cotidiana? Tal cual. Y te consulto, ¿qué opinás o si te parece charlar un rato sobre lo que es la propuesta del salario universal feminista? Es una digamos, de las posibilidades de repensar un poco todo este tema desde una mirada propositiva, y me parece interesante poder ver qué implicancias tendría o cómo podría intervenir en esta realidad de la cual estamos charlando. A mí me parece fundamental, muy importante. Por un lado, porque es un reconocimiento, digamos, histórico de todas esas tareas gratuitas, no reconocidas, desvalorizadas, que están ubicadas justamente en los espacios domésticos, digo, como decíamos, en la casa, pero no solo en la casa, ¿no? Las compañías que atienden los comedores, que hacen la olla popular, que limpian el barrio, que hoy están garantizando la emergencia sanitaria, ¿no? En muchos territorios. Creo que salarizar esas tareas y esos trabajos es fundamental, porque además es reconocer un trabajo que ya se está haciendo, que ya se hace y que se ha hecho históricamente. Entonces creo que cuando surge una consigna como decir la deuda es con nosotras y con nosotres, también se trata de un reconocimiento a ese trabajo que ya hemos hecho. Y esa consigna, la deuda es con nosotros y con nosotras, me parece que lo que hace como gesto político es invertir quién le debe a quién, ¿no? Y entonces desde ese lugar exigir este reconocimiento de lo que vos decís, el salario. Y yo creo que ese salario se tiene que pensar, ¿no? Es mi impresión, vinculado a ampliación de servicios públicos gratuitos y de calidad, a ese reconocimiento salarial de las tareas que ya se hacen y obviamente a formas de desendeudamiento colectivo. Yo creo que esas tres cosas, porque volvamos, hay veces que hay un subsidio como está haciendo ahora el IFE y, insisto, muchas compañeras se están gastando buena parte del IFE en pagar la cuenta de los celulares. Claro. Entonces es un ingreso que entra del Estado como ayuda concreta, pero a la vez una parte se lo absorben las corporaciones telefónicas. ¿Por qué? Porque no está pensado un servicio público de conectividad en los barrios, ¿no? Claro. Que permita, por ejemplo, que si tenés que hacer tarea para la escuela, tengas garantizado el Wi-Fi y no tengas que pagarlo por el celular a precios exorbitantes. Entonces, creo que hay que pensar, como decías vos, ¿no? De conjunto, en un sentido integral, esas políticas, reconocimiento salarial, servicios públicos y gratuitos, es decir, infraestructura pública social, y a la vez dinámicas de desendeudamiento, ¿no? Obviamente de trabajo sobre créditos con tasa cero, etcétera, o como están pensando algunas organizaciones. Nosotras conversábamos con las compañeras de la UTT, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, que implementaron una serie de créditos para la reconversión de los y las floricultoras, que son, bueno, un sector súper afectado por la crisis porque no están pudiendo vender,
Entonces, la manera para que ellos se reconviertan productivamente era con créditos solidarios de la organización, ¿no? Hay, creo, un montón de experiencias así en esta clave experimental, ¿no? De pensar otra arquitectura financiera Ujú. para estos momentos de crisis o para, bueno, quien está con este tipo de emprendimientos. Y creo que esas cosas son importantes justamente verlas de conjunto, ¿no? Es decir, porque si se Exacto. piensa solo una transferencia monetaria por parte del Estado, pero como decíamos, si después esa transferencia se la terminan Claro. comiendo las tarifas privatizadas de los servicios públicos, bueno, entonces siempre Ujú. quedamos como entrampadas, ¿no? Eh, Tal bueno, lo que cual. entra por un lado se va por el otro, sí. Sí, 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 básicamente el consumo, ¿no? Como forma de Ujú. inclusión que el sistema capitalista nos vende en todas sus variables y en todas las Total. circunstancias. Y en esta circunstancia de la crisis, digamos, del ajuste o de esto, digamos, del ajuste pensado en términos más estructurales, es re interesante lo que señalás respecto de recuperar los servicios públicos. Mm. Pienso en nada, en todas las que tenemos a cargo niños, niñas y niñes, Total. y la importancia de que exista un servicio público de, digamos, de atención de la niñez, digamos, de Tal cual. cuidados, y que no solamente nosotras tengamos que cargarlo en nuestras espaldas, muchas veces atentando contra nuestra posibilidad de generar salidas más autónomas a las Ujú, situaciones generales de violencia o de no violencia, de ujú. autonomía, ¿no? De autodeterminación. Sí. Y pensaba qué importante esto de pensarlo corrido de la familia, ¿no? La Mm. desfamiliarización, ¿no? Sacarlo del ámbito de lo privado. De qué movimiento complejo, ¿no? Cómo nos cuesta como sociedad pensar la política pública sin centrarla en la familia, sin centrarla en la mujer, ahí como Ujú. sosteniendo la familia. Es un esfuerzo realmente que si no lo hacemos desde los feminismos, va a ser muy difícil que venga desde otro lado, porque como vos decís, hay que pensar toda una estructura social, política y económica que vaya para otro lado, ¿no? Sí. Que permita la reproducción social en otra clave, ¿no? En clave feminista. Total, totalmente, totalmente. Y eso me parece que, que es muy Sería importante genial así. porque también vemos como situaciones como la actual, por ejemplo, donde la cuestión de los cuidados, que antes no tenía la presencia pública que hoy está teniendo, ¿no? En el lenguaje, en la discusión, en las prácticas que hoy está, pero cómo juntamos la dimensión de los cuidados no solo con el reconocimiento a nivel de los aplausos o decir qué bien las compañeras que ponen el cuerpo, o sea, cómo no romantizamos eso y lo que exigimos es salario y derechos, ¿no? Y servicios públicos, en esta clave Sí, que vos decías, porque también si no hay de nuevo el riesgo de ubicar en mandatos de género familiaristas y sobre todo de recarga excesiva sobre las mujeres estas tareas de cuidado, ¿no? Y además cargarlas de un discurso de abnegación y de heroísmo sí, cuando lo que vemos es que hay un agotamiento generalizado, estrés, hay preocupación enorme porque esas tareas de cuidado hoy en muchos territorios implican que te enfermas o que estás poniendo directamente en riesgo tu vida, ¿no? Como ha pasado con Ramona y con tal tantas cual. compañeras que están ahí en riesgo permanente y siendo ellas directamente la infraestructura social de sus territorios. Tal cual. Ujú. Mm, Siendo las que aseguran salir de esta pandemia de una mejor manera. sí, Y te propongo en los últimos minutitos que nos sí. quedan, quizás conversar muy brevemente sobre algo que está siendo difícil, pero que tiene que ver con pensarnos en la pospandemia, ¿no? Mm. Pensarnos en una vida, en una sociedad y en un movimiento feminista de pie y caminando y avanzando en esa pospandemia y cuáles crees que son las cosas centrales, las consignas centrales, las luchas centrales en ese contexto que en algún momento, sin dudas, va a llegar. Sí, yo creo que hoy lo que más nos está costando es imaginar ese momento de post, ¿no? Porque Ay, sí. eh, en la medida en que se alarga, pero además que va teniendo fases y que además hay amenazas de rebrotes permanentes, ¿no? Yo creo que Ujú. eso justamente
es importante saber que la pospandemia la estamos construyendo también como tiempo ahora, ¿no? Y que un poco las cosas que estamos haciendo ahora van a determinar qué va a ser ese pospandemia. Yo creo que, digamos, lo que está evidenciando esta crisis, como se viene diciendo en muchos lados, es que pone sobre maneras muy dramáticas todas las injusticias, todas las desigualdades, ¿no? Todo lo que, digamos, sabemos que el neoliberalismo hace per se, pero los pone en un nivel de exhibición abrumadora, ¿no? Y además que pone la cuestión de la vida y la muerte en una velocidad inédita, ¿no? Entonces, nosotras como agenda, digamos, feminista, planteamos con urgencia la cuestión de la vivienda, en esta asociación que decía que lo estamos planteando con el colectivo de inquilinos agrupados, es decir, porque hoy vemos que la crisis habitacional está estallando, y por tanto ahí la consigna que hemos elaborado es: la casa no puede ser ni lugar de violencia machista, porque hoy está estallando, ¿no? Sabemos los casos de violencia, ni lugar de especulación inmobiliaria. Entonces, ¿cómo pensar que hoy la casa es un territorio de disputa, tanto para el capital inmobiliario como para pensar qué significa una espacialidad feminista que no está sometida a las violencias? Entonces, creo que, compañeras, también es necesario planes de vivienda con perspectiva de género. Es decir, ahí hay toda una agenda sobre vivienda que es muy importante y que es un espacio bien en disputa y bien en el centro tanto de los análisis históricos del feminismo, de decir, la casa es el lugar de lo doméstico, de lo privado, no puede ser un lugar de encierro, para muchas no es un lugar seguro, ¿no? Para muchos no es un lugar seguro, entonces ahí hay una disputa. Y sobre todo que hoy la casa, con la cuestión del teletrabajo, de la escuela a distancia, se está convirtiendo, con Lucy lo escribimos como la casa fábrica, ¿no? Es el lugar donde nosotras trabajamos, nos hacemos cargo de los costos, es decir, pagamos la luz, pagamos la cuenta de internet, es decir, ya ni siquiera nuestros empleadores se tienen que hacer cargo de los costos del lugar de trabajo, sino que asumimos todo en nuestra casa. Entonces ahí hay un debate fundamental, me parece. La otra cuestión es, vinculado a esto, que podemos discutir en términos de trabajo, cómo esto no es una avanzada de flexibilización, de reforma laboral encubierta, que viene para quedarse, que utiliza este momento de crisis para cambiar los términos de las relaciones laborales de manera abrupta y en contra de los y las trabajadoras. El otro día una compañera de la UTEP decía, bueno, se transversalizan los reclamos de la economía popular porque hoy lo que vemos es una dinámica de precarización para todas y todos. Exacto. Y después el tercer eje que poníamos era la cuestión de la deuda que veníamos hablando, ¿no? ¿Cómo nos salimos de esta pandemia más endeudadas y endeudadas? Exacto, porque una manera de decir, bueno, ¿cómo atravesamos esta pérdida de ingresos? ¿Cómo atravesamos este momento de inestabilidad? Etcétera. Desde, digamos, el sistema, una de las propuestas es con más deuda. Entonces, te resuelvo la urgencia ahora y te produzco una situación de bomba de tiempo de acá a 2 meses, a 3 meses o a 6 meses. Entonces, esas tres cuestiones hay que poner en cuarentena es a la deuda. Exacto, sí, nosotros decíamos extender la cuarentena a las finanzas y a la explotación financiera y aprovechar este momento también en ese sentido donde queda en evidencia la importancia de los servicios públicos de sanidad, sobre todo de salud, de educación, de vivienda, para hacer estos reclamos de que la vivienda es un derecho y no puede ser un negocio, de que hay una importancia clave de pensar el reconocimiento salarial de los trabajos más precarios y de los trabajos domésticos y de los trabajos comunitarios, y de que la deuda no puede ser una respuesta y una salida al momento de la crisis. Bueno, Vero, creo que ya se nos va terminando el tiempo del vivo. Muchísimas gracias. La verdad fue re interesante toda la charla. Creo que podríamos seguir largo y tendido hablando del tema porque es complejo y a la vez se relaciona con tantas cuestiones que se vuelve interesante pensarlo desde esa mirada, ¿no? Desde la integralidad
que propone también el feminismo popular, Sí. pensándonos como sujetas que estamos en el medio de un montón de situaciones de vulneración y de subordinación que se entrelazan muchas veces en Totalmente. relación a otras variables, ¿no? Que no tienen que ver con el género, sino también con la clase, con la raza, con un montón de Total, otras cosas. Así que bueno, total. muchísimas gracias por el tiempo, No, y bueno, gracias a te vos mando un y a todas saludo las enorme. compañeras. Gracias a todas las que escucharon, a las que están en el mundo virtual en algún lado y mandan caritas por ahí abajo. Nada, me costó un poco entrar en formato virtual, pero creo que fue una experiencia muy linda. Bueno, y la seguimos porque me parece que es eso, que nos toca construir como entre las organizaciones, las colectivas, estos programas concretos para intervenir Sin duda, ahora en la crisis, ¿no? sin duda. Bueno, Bueno, un Vero, abrazo. muchísimas gracias. Un abrazo Gracias a grande a vos. distancia. Bueno, chao. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Ay, no sé cómo. Fíjate vos. Y no sé, no pude. Tocar, mira, no sé,